sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Arts, su podcast favorito de creatividad en arquitectura. En esta ocasión estoy muy emocionado ya que en esta ocasión tenemos a un invitado, un arquitecto, emprendedor, profesor, artista y espero que próximamente un buen amigo, el arquitecto Jonathan Espinosa. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gerardo? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy bien, por aquí estamos. Gustosos de platicar ya. Así es. Sí, fíjate que hace unos meses descubrí tu libro de la esfera de arquitectura y ahora vuelvo a ver otro, que sacas otro libro y se me hizo muy interesante. Justamente estoy retomando nuevamente el podcast y se me hizo como que padre invitarte ya que tienes este proyecto reciente, me imagino que muchos otros más, pero es una parte que me parece interesante ya que es una parte que yo también busco desarrollar en un futuro próximo, el desarrollar o tener un libro, ¿no? Vi que estás estudiando una maestría en investigación teórica de la ciudad. Vi que también sacaste un álbum de música con tus compañeros en Spotify. Entonces, como que por ahí experimentas en varias cosas, ¿no? Y por eso es que comentaba que más que nada eres un artista, o por lo menos sí, yo lo considero. ¿Qué puedes comentarnos de ti, Jonathan? En este momento, ¿sigues cursando la maestría y laborando, no? Muchas gracias, Gerardo. Sí, la maestría la terminé, ya se concluyó este año, 2022, y solo queda hacer, pues, defensa de la tesis de la investigación, que es por parte de CONACYT, es por medio de una excelencia de investigación. Y allí es donde radica más o menos en cada miembro que forma parte de la maestría, pues, qué es lo que van a investigar, a qué se van a dirigir. En mi caso, me dirigía a una investigación sobre la ciudad, sus orígenes, sus transformaciones, en la cual esta parte de la ciudad se genera una perspectiva de inter y multidisciplinar en la que se juntan diferentes, pues, como dice, disciplinas, ¿no? Probablemente para muchos piensan que la arquitectura solamente se puede juntar con la ingeniería. Y esa es la dupla máxima que puede existir de entendimiento común. Pero hay más disciplinas de las cuales forman parte de la arquitectura y me atreveré a decir son casi todas. ¿Por qué? Porque el hecho de que exista la arquitectura es en la misma manera en la que existe una sociedad. Y la sociedad se debe a esta parte en la que necesita un lugar de refugio, una protección. Entonces, todas las disciplinas convergen al final de cuentas. Allí, en esta parte de investigación, se toma en cuenta la biología como una disciplina principal, ¿no?, con la arquitectura. Pero ¿cómo puedes unir la biología entonces si prácticamente suena un tema totalmente distinto, ¿no? Bueno, los postulados de la biología, los estudios de los organismos, esa es la biología, sí, prácticamente la vida. Pues esta perspectiva de la ciudad y sus transformaciones con el paso del tiempo, se logra ver un organismo que es la ciudad. Si juntamos los postulados de la biología, todos los estudios que se han hecho, los de la ciudad, el urbanismo, la sociología, la psicología, se puede comprender a la ciudad de una manera como si fuera un ser vivo. De esta forma, poder tener más empatía en la parte de intervenir, saber que no es una máquina, porque esta tiene una reacción. En cada punto donde se ejerce un esfuerzo, genera una reacción en otro punto de la ciudad. Y ese es uno de los principios también de la física. Y de ahí vamos viendo que se van mezclando diferentes disciplinas. Es por eso que es una investigación inter y multidisciplinar. Por otra parte, en la cuestión que tú mencionas, Gerardo, dices acerca del grupo que tenía y que grabamos un disco en Spotify, un álbum. Eso fue en el año 2018 y es una inquietud que traíamos desde adolescentes, la cuestión de escribir, componer y hacer música, ¿no? En esta parte se da la oportunidad de poder hacerlo y paralelamente a lo que elaboramos cada quien, porque cada quien tiene su rama profesional, pues nos reuníamos los fines de semana para poder crear música y pues tener este sueño materializado, ¿no?, en algún punto. Y aquí es donde
nace un grupo de Mendelssohn que está en Spotify. Tiene 12 canciones el álbum y bueno, parece sorprendente porque pues, pasa el tiempo. Te mencioné, ya pasó en 2018, pero pasa el tiempo y las canciones siguen gustando, ¿no? Y a veces llegan en un punto de tu vida en la que las letras, pues tú las escribes pensando para alguien más, para que alguien más las pueda recibir, porque de eso se trata la escritura, que alguien más se identifique con ello y pueda retomarlo y decir, pues esto es como para mí, ¿no? Como si hubiera yo vivido esa parte. Y ciertamente en muchas ocasiones, platicando con mis amigos de Mendelssohn, me han comentado que estas canciones los han acompañado en esos años. Y es bonito pensar que, aparte de escribir para las personas, público, así decirlo, al final de cuentas también escribes para ti. Te llega a quedar en un punto u otro. Y creo que esa parte, englobando lo que viene siendo la escritura, la música, es un cierto arte que parte también en la arquitectura. En algún momento lo que tú haces como arquitecto regresa a ti. Entonces, es allí donde saber lo que das, que es lo que menciono en el libro de las esferas como un boomerang, saber lo que das con las intenciones correctas va a regresar con esas mismas intenciones. Y no solamente a ti, sino a tus allegados, tus familiares, a la gente que te rodea y las cosas que prácticamente uno debe hacer como un arquitecto bien intencionado, es eso, tratar siempre de mejorar. Sí, claro. Y ahorita retomando varios temas, se me hizo muy interesante que comentaras como estas dos partes y cómo hace sinergia la música al final de cuentas con la arquitectura, ¿no? Porque creo que la arquitectura es una disciplina, una materia que no es nada celosa de otras, ¿no? Y se complementa de otras. Justamente acabo de salir de la universidad y desarrollé mi tesis sobre la arquitectura y la agricultura en la ciudad. Entonces hice un planteamiento de cómo sería poder producir alimentos en la ciudad de manera a nivel urbano, agricultura a nivel urbano y agricultura vertical, que es agricultura pues con tecnología, ¿no? Que ya tiene otras implicaciones, pero al final de cuentas todo se desarrolla dentro de la ciudad y dentro de complejos arquitectónicos. Y digo, podríamos ahondar sobre más temas de todo lo que engloba la arquitectura, y se me hace muy padre y muy interesante cómo también, como artistas, al final del día, como tú dices, lo que haces como arquitecto vuelve después de unos años, ¿no? A sonar en nosotros, porque al final de cuentas yo lo veo como arte, ¿no? Entonces es parte de nuestra historia. Y creo que también en cuanto a la música, que digo, no he tenido el gusto de escucharla, pero yo creo que es atemporal, porque al final del día cuenta una historia o algo, alguna vivencia, como lo mencionabas, que ustedes vivieron, y eso hizo que las personas conecten más fácilmente, ¿no? Porque pueden recordar algún sentimiento o algo, y se me hace algo padre, ¿no? Me gustaría adentrar un poco sobre cómo conceptualizas tus proyectos. Digo, por ejemplo, hablamos del concepto arquitectónico, tal vez de que tienes un concepto, digo, pero este proyecto me ha ido llevando a no solo platicar de la arquitectura, sino de la vida en general. Entonces me gustaría preguntarte cómo conceptualizas tus proyectos en general, digo. O si puedes hablarnos de uno en particular, por ejemplo, tu libro de semillas para tierra fértil, no sé. ¿Cómo conceptualizar un proyecto en general, no necesariamente de la arquitectura? Sí, en general, digo, creo que muchas veces, perdón que te interrumpa, Sí. por ejemplo, a mí me sucede que tengo, no quiero decir una metodología porque creo que va cambiando y se va alimentando de lo que voy experimentando, pero, por ejemplo, para hacer un proyecto, primero voy a investigarlo, voy a estarme nutriendo y ya van como surgiendo ideas, ¿no? Y como que tanto como para un proyecto de arquitectura como no sé, un video de YouTube, digo, no tiene el mismo nivel de complejidad ni de
¿cómo podría decirlo?, de responsabilidad, pero sí como que los trazos iniciales en papel me guían en un inicio por ahí, no sé cómo sea en tu caso. Hablando de manera general para un proyecto, de la forma en la que he podido lograr materializar algunos de ellos, todo lo he iniciado en una libreta. Una libreta pequeña, muy grande, que yo pueda cargar a donde sea, con una pluma, lápiz, todo lo que pasa por el pensamiento. Nos pasan muchas cosas en el día, ¿no? Un solo minuto puede tomar una gran idea. Entonces es necesario que todo quede plasmado, porque luego pensamos principalmente en, se me ocurrió algo muy bueno, llegando a la casa lo anoto, ¿no? Se me ocurrió algo excelente, llegando a la casa en la noche lo dibujo, ya no lo anotas y ya no lo dibujas. ¿Por qué? Porque eso pensamos que se va a quedar, pero no. Muchas veces son como estrellas fugaces. Y esos que son como estrellas fugaces, pues son las que pedimos deseos, ¿no? Entonces, esas ideas que llegan como estrellas fugaces tienen un espacio en el cual deben ser anotadas inmediatamente. Pueden ocupar su teléfono, ahora todo lo pueden ocupar en su teléfono, pueden ocupar su libreta, hacer su dibujo, se pueden extender. De esta manera es en la que he anotado las cosas que he querido hacer. Claro, la misma proyección de bien, esta proyección de saber qué es lo que puedes hacer, saber y determinar también que nada está prohibido en el aspecto de tú vas a hacer esto en tu vida y es lo único en lo que puedes dirigir a otra cosa. Entonces, eso es a lo que me refiero de que nada está prohibido. No las cosas indebidas, sino probabilidades y derecho a poder expresar tus cosas como tú las quieres expresar. Pues cada probabilidad es una realidad, o sea, en esa posibilidad puede surgir algo y allí tú puedes ejercer algo también parte de ti. Si lo pensaste, pues vaya, así, ¿no? Entonces, fueron surgiendo ideas. ¿Por qué no hacer un libro? Justo cuando estaba dando clases en la universidad, hace 2017, estaba en una clase, estaba explicándole a los alumnos la arquitectura, cuáles son las actividades en las que se puede desarrollar una arquitectura. Cada universidad tiene su metodología, algunas universidades de diseño, otras se dedican a proyectos activos, otras ven más en cuestiones constructoras, de costos. Cualquier universidad tiene un giro distinto a otro, y es lo que los hace, pues, de una manera atractiva para cierto público. Pero creí en ese momento que era primordial poderles decir, ¿saben qué? No solamente pueden hacer diseño, o no solamente pueden hacer costos y presupuestos, también pueden hacer diseño, también pueden dedicarse a la administración de obra, o al seguimiento, o una cantidad de cosas, ¿no? De allí me quedo pensando, ahí mismo en la clase, pues, voy a anotar esto que acabo de hacer, le tomé foto al pizarrón, y dije, voy a materializar esta parte y hablar de la arquitectura desde afuera, como una persona, como un ser humano, no como un arquitecto, como una persona que puede entender la arquitectura sin ser arquitecto, ¿sabes? Porque junté esto con las dudas que yo tenía cuando era un estudiante de secundaria y de preparatoria y preguntaba constantemente qué es lo que hace el arquitecto. Y mucha gente, pues, te sorprenderás que no saben qué hace el arquitecto, ¿sabes? ¿Qué creerías? No, pues ellos saben que yo diseño, pero no saben, no lo saben. O sea, parece increíble, pero la mayoría no lo sabe. Obtenía respuestas de qué era el arquitecto, como tales como el arquitecto es el que hace estas casas que están en el frente, bueno, tienes los edificios, esos ciudades. Bueno, el arquitecto es el que hace una remodelación urbana, bueno, hace los parques, eso sí, no sé. Entonces, para un joven que tiene esas inquietudes y quiere saber esas respuestas, obviamente, porque le llama y le interesa la arquitectura, pues ciertamente lo dejas con más dudas, ¿no? Más incógnitas, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer parques,
entonces yo voy a usar arquitectura, ¿no? Es, no sé, arqueólogo, entonces eso está. Ciertamente que los parques también se dan. Era esta parte de explicar qué es lo que hace el arquitecto y esta parte también qué es lo que hace la arquitectura. Juntarlas y comenzar a escribir paso por paso de una manera metodológica, siguiendo un ritmo para el lector en el cual puedan ellos ir leyendo sin necesidad de ser arquitectos, porque va dirigido para estudiantes de secundaria que van en dibujo técnico, en representación arquitectónica, o para los estudiantes de preparatoria, los mismos estudiantes de universidad que entran en el primer semestre, segundo semestre, y aún tienen dudas, bueno, pueden leerlo. Para ellos es, se habla sin tecnicismo, se habla de una manera muy fresca. Oye, es que esto es el arquitecto, listo es el espacio, listo es el color, esta es la geometría, esto es lo que vas a ocupar. Tienes que saber del medio ambiente, tienes que pensar en el medio ambiente para diseñar funcionamiento. Tienes que saber que la arquitectura tiene resiliencia, tienes que saber que hay usuarios, y no todos los usuarios son personas, también son animales, ¿no? Porque todos habitamos en el mundo, todos estamos en el mismo. Entonces, también el arquitecto graduado en un arquitecto con maestría, y quizás hacerle recordar, porque muchos en el camino empiezan a tomar otros rumbos, los cuales al leerlo me suena, ¿por qué me metí a arquitectura? Y es una llama que se vuelve a encender, porque al final de cuentas es un arte, y es el arte vivo, se puede decir, es el que está en constante evolución. La arquitectura, como decía Octavio Paz, es un testigo informable de esas épocas, ¿no? Me va a decir cómo se determinaba cierta sociedad, cómo se regía, en qué momento, qué estaba pasando allí en el arte, cómo influía el arte en la arquitectura, en la ciencia también, y por supuesto en la tecnología. Estos pasajes de las esferas de la arquitectura es lo que lleva a esa experiencia que mencioné hace rato, que estaba dando clases, al conocimiento de la divulgación de esta ciencia. Entonces, es más como una divulgación científica que pueda adoptar, conocer y saber a qué va. Ahora que te voy a interrumpir, perdón. Ahora que lo mencionas, me trae un recuerdo una película que se llama El Dador de Recuerdos, si no me equivoco, en donde es una ciudad pues en donde ya está como un concepto definido de toda la comunidad. No es una comunidad pequeña, en un futuro se supone, y plantea que ya está todo como todas las reglas ya están las mejor seleccionadas y ya es lo mejor para la humanidad, ¿no? O sea, y la película está pintada en blanco y negro, sin colores. Y, y justamente hay una biblioteca a la que está condenada, no hay acceso. Entonces, eh, hay un joven que va a esta biblioteca, empieza a leer y empieza a ver las cosas de color, empieza a ver la realidad de las cosas. Entonces se me hace como muy parecido o una analogía a tu libro en cómo traer la arquitectura al final de cuentas para todos. O sea, el que entienda la arquitectura es muy importante, ya que al final del día todos vivimos la arquitectura. Y también es muy interesante ver cómo desarrollas estos proyectos y también te quería preguntar cómo fue este proceso para no perderte en el camino y más que nada cómo le haces para mantenerte motivado, digamos, o para no procrastinar, porque muchas veces a mí me pasa de que anoto cosas en la libreta y tengo trabajo, otras cosas que hacer y ya se pierde, ¿no? Pero ¿cómo le haces, cómo le hiciste tú para no perder estas ideas y que no se quedara simplemente en el papel? Esta película está interesante, lo que mencionas. Voy a buscar. Sí, 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 está bueno. Esta parte del libro me tomó, el de las esferas, 3 años escribir. Pues lo hacía en momentos libres, pues estaba trabajando. Toda esta parte era encontrar los ratos libres y a veces los ratos libres eran de noche, ¿no? En la madrugada. Algo que me ha funcionado, cada quien le funciona de sus métodos, pues es la disciplina a veces de no dormir, ¿no? Tener más fuerte la meta, sueño de querer cumplirlo, eso hace que la disciplina, ¿no? Pues, 4
las 5 y levantarme a las 7:30, voy a hacer, ¿no? De esta forma he podido ir sacando estos proyectos. Aparte de estar escribiendo las esferas, pues estoy escribiendo otros, estoy trabajando, estoy componiendo canciones también. Este libro de semillas lo estuve escribiendo a la par. Entonces, me meto a la maestría, y la maestría de desarrollo de investigación, y afinar el libro. Y, ay, son cuestiones que podrá sonar un poco increíble, ¿no? Sí, suceder. He escuchado cuando dicen, es que no dormí, pero es que pero realmente me ha pasado un día sin dormir, 2 días sin pegar el ojo, por seguir trabajando, por la disciplina tan rígida que me pongo para poder lograr esto, porque prácticamente el tiempo es lo que hace falta, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que dices, bueno, si lo quiero hacer, pues tengo que ganarle tiempo al tiempo. Esto hace que las cosas no se vayan quedando, porque si pasa eso, uno se puede enfocar en una cosa, llegar a una zona de confort, no está mal, no está mal. Yo digo que lo que yo hago está correcto, porque puede traer muchas consecuencias, pero me refiero a cuando alguien quiere lograr, se tienen que hacer sacrificios, tienen que pagar el precio de esos sacrificios, que puede ser, es que este fin de semana no voy a salir, no voy a ir a tal lugar, no voy voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a dedicar para trabajar. Pues claro, pierdes tú las historias, estás viendo en redes sociales, todos están pues, en fiesta, tú puedes estar allí. O cuando estaba estudiando también veía las fotos que estaban en el antro y yo estaba haciendo las maquetas o tareas, pero esta parte de la disciplina de hacer esto es eso esencialmente, saber qué es lo que quieres hacer. Cuando uno sabe lo que quiere hacer, entonces deja todo antes, hace esa procrastinación. Cuando uno sabe lo que quiere hacer, también porque cuando tú sabes lo que quieres, barres con todo. Como, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Él sabía lo que quería y hasta la fecha lo sabe. Ponen las fotos de Wayne Rooney y ponen las fotos de él y hay una gran diferencia. No de que Wayne Rooney haya hecho mal en quedarse. ¿Quién hace lo que quiere? Pero tienen la misma edad, si no es que es un poquito más grande. Y la edad no es un impedimento para que él continúe jugando. Están jugadores y tiene les logra edad, ¿no? Es esa disciplina. En la disciplina van a encontrar todos ese talento. No existe un talento en el que diga, yo nací sabiendo dibujar, yo nací sabiendo escribir, yo nací sabiendo tocar la guitarra. No. El que los hace guitarristas, el que los hace dibujantes, el que los hace buenos arquitectos, es la disciplina. Y esa disciplina lo da únicamente con las metas. Tú tienes una como que haces esas entrevistas, esos podcasts. Y es esa misma disciplina la que te va a hacer llegar a un. Es allí donde radican los verdaderos proyectos, los proyectos que se realizan. El dar el primer paso, seguir caminando, seguir caminando, seguir caminando. Todo es circunstancial. A lo que me refiero es que si uno deja la disciplina, uno deja de ser perseverante, las circunstancias pueden llegarse a acabar, las oportunidades, quiero decir. Pero si es perseverante, esa circunstancia que buscas se va a encontrar. Lo importante es mantener la disciplina. Y por supuesto, otra cosa muy importante para los estudiantes de arquitectura, como para arquitectos también, hagan lo que no les piden. Es decir, te piden 3 planos, haz 3 planos, una maqueta y 5 renders. Nadie te lo pidió, pero tú lo haces. ¿Por qué lo haces? Lo haces porque quieres demostrar que puedes hacer más y que cada cosa que haces más puede ser lo mejor. Entre más practiques, mejor salen las cosas. Entre el guitarrista, más horas toque en el día, más armonía vas a hacer. Entre más dibuje cualquier persona, 6, 7 horas, cuando tal vez un maestro te dice dibuja 1 hora, pero tú dices yo voy a dibujar 7, entonces entre más horas acumules de la práctica, más rápido vas a hacer. Porque en una semana, el que dibujaba 1 hora a la semana, así, pero el que se puso a dibujar 7 horas al día, 7 horas. Y para que el día alcance a que dibuja 7 horas, va a estar muy, por más talento que tenga, por más talento que tenga, el otro va a desarrollar talento,
perseverancia y no encontrar las circunstancias. Sí, claro. Ahí me gustaría también como agregar que es muy importante también tener una misión, ¿no? O más que un objetivo, una misión de vida, ¿no? O sea, qué impacto quieres lograr y qué quieres dejar en la sociedad. Yo creo que eso puede ser muy útil para ver, pues, qué quieres lograr y no ir en... Digo, siempre vamos a ir a equivocarnos, ¿no? Es importante equivocarse ya también. Sí, Luego, también hay un conferencista que antes escuchaba que se llama Yokoi Kenji, que decía que la disciplina tarde o temprano vencerá al talento. Y daba de ejemplo la cultura japonesa en cómo tal vez no son los más talentosos, pero o sea, son muy disciplinados y han logrado pues muchas cosas gracias a ello. Digo, a lo mejor no ir tanto al extremo, siempre hay que tener un equilibrio, pero es un claro ejemplo, ¿no? De cómo con disciplina podemos lograr pues lo que queramos. y eso que mencionas es el propósito. Cuando tú a tus planes, a tus sueños, a tus metas, le pones el propósito de poder aportar algo a la sociedad, de poder hacer que alguien se sienta identificado y provechoso de lo que tú haces, es allí donde va a radicar el tengo que hacerlo. Esto es bueno, o sea, es algo bueno, ¿no? Ya estamos de regreso después de una pequeña parada técnica. Estábamos hablando del propósito, ¿no? Que es importante también definirlo como propósito, ya que es lo que vamos a dejar al final del día cuando nos vayamos. Pues no sé, como que lo que va a trascender de nosotros es nuestro propósito al final del día. Un poquito para regresar al proceso, me gustaría también saber cuáles son algunos referentes de vida tuyos en este momento, porque sé que en cada etapa de la vida pues vamos cambiando de referentes y ahorita cuáles considerarías tus principales referentes y qué temáticas, digamos. Referentes. No sé, por ejemplo, en cuestión de diseño, por ejemplo, en cuestión de los libros, no sé si tengas algún escritor o algún personaje que te guste y que hayas estudiado para llevar a cabo tus libros. Obviamente en la arquitectura hay muchos retos, ¿no? Y hablando de ello, pues desde la universidad te enseñan historia de la arquitectura, teoría, los arquitectos que han hecho un parteaguas en todas las épocas, pero normalmente uno, a veces la enseñanza que te dan en la universidad, que hace mucho hincapié en la arquitectura del modernismo. Y hay un personaje allí, que todos conocen, o sea, ¿cierto? Este personaje me llamaba la atención que mencionaba siempre Robert. Y allí es donde me puedo investigar un poco más sobre por qué llegan a esas conclusiones. Y poco a poco, pues, va uno adoptando ciertas formas de ver las cosas, en este caso la arquitectura. Y que era, aparte de arquitecto, un crítico de la arquitectura, un teórico, un propositivo en las cosas, que podía proponer, pero también podía retractarse y decir, no, lo que yo le he propuesto no era por ahí, esto es lo que sí es, ¿no? O sea, esto está mejor. Y que no había que casarse siempre con la familia, porque darle cuenta de las ideas, el conocimiento, va creciendo por sino la experiencia, ¿no? Y también conforme vas escuchando a las demás personas, vas adquiriendo como esos conocimientos. Obviamente, si pensamos que el espacio se construye en el pensamiento, entonces cada experiencia que tengamos va a repercutir en nuestra forma de decir, en nuestra forma de escribir, en nuestra forma de expresarnos, hasta la vestir. Y es un referente de todo lo que hizo este personaje, cómo lo hizo, cómo lo pudo hacer, ¿no? Quiero intentar. Y eso ha sido más que un referente de qué va a ser la misma forma en la que tú hizo, no.
Yo lo que he visto en esos referentes es cómo lo ha logrado. ¿Cómo es que se dio el tiempo para hacer eso? ¿No? Se estaba construyendo mientras escribió este libro, se estaba haciendo esto mientras hizo el otro, se estaba pintando mientras diseñó otra cosa. Entonces, esta parte, yo quiero hacer eso. Antes de entrar a la arquitectura, pues soy muy fan de los libros. Entonces, esta parte me llevó a cuestionarme cómo ser la mejor banda, ¿no? O sea, cómo llegó a ser tan mítico, qué fue lo que los llevó a ser así. Y bueno, pues empiezas a despiezarlo, empiezas a decir, bueno, son 4 personajes, que esencialmente no eran 4, que no eran ellos tampoco los 4 principales que conocemos, y comienzas a ver la historia de cada uno. Y yo enfoqué la de John Lennon, me identifico con él. Vamos a ver cómo fue que logró hacer todo esto. Podía escribir, pero también podía hacer obras de arte, también podía ser, podía hacer música, composición, cine, actuación. ¿Cómo es que una persona puede desarrollar todo eso? ¿No? Empieza a llamar la atención no imitar una canción, ni tampoco imitar su forma de ser, porque para eso existen los imitadores, que son los que hacen los shows, sino que ver qué es lo que vio, ¿sabes? ¿Qué es lo que, cómo es que concebía las cosas que lo llevó a ver parte de todo lo que estaba en su arte? Y creo que eso es lo esencial. Lo mismo pasa con la producción. Identificar las cosas que están ahí, que son esenciales, pero que todos las pasamos por alto porque son tan cotidianas que las creemos que son así ya. Pero en esas cotidianidades existe la complejidad de las cosas. Y cada unas cuantas es allí donde los proyectos pueden llevarse a cabo, no uno, sino 2, 3, 4. Es allí donde la misma complejidad de eso. Y es lo que te decía hace rato. Pensamos que todos conocen la arquitectura, pero si viéramos la cantidad de arquitectos titulados que no saben qué es la arquitectura y lo que hace el arquitecto, imagínate alguien que estudió la arquitectura. Entonces, parece cotidiano, ¿sí? Todos vivimos en arquitectura, todos sabemos qué es la arquitectura. ¿No? Es una ciencia. Y como ciencia, debe estar a la mano de todos. No debemos ser arquitectos para arquitectos, porque no es doctores para doctores, es doctores para la gente. Es arquitectura para la gente. Como metemos máquinas como los carros en vez de gente, en vez de cruces peatonales, ya no hay cruz peatonal. Si nuestros principales pacientes son las personas, para ellos es la arquitectura, no los podemos sacar de nuestra misma creatividad, diseño, de nuestros sueños, de todo lo que queremos mejorar. Esos 2 referentes son los que te puedo mencionar. Quizás pueda tener más. Me encanta el cine, me encanta entender cómo los directores de cine de diferentes épocas proyectan una visión sobre la vida. Y esa visión sobre la vida pues, pasa lo mismo. Podemos ver la cotidianidad de una película y decir, qué buena estuvo esa película, pero en los detalles de esa película existen formas de vida, existen formas de actuar, existen otros tipos de valores, existen tonalidades, cuadros, tiras. Hay tanto en una que podemos ver tanto, pero no nos preguntamos cómo es que llegó ese director a pensar. Vamos a decir un ejemplo, Avatar. ¿Cómo llegó a pensar en una sociedad de hombrecillos azules que habitaban y que se conectaban a los caballos, a los animales y demás, y a la naturaleza? ¿Cómo es que llega a concebir una realidad distinta a la de nosotros? ¿Será posible? Porque eso es posible, aunque sea un mundo imaginario, es posible.
esta parte de poder tener esos referentes que tú mencionas no es imitarlos, porque muchas veces se confunde, ese es mi referente, y si yo me gusta Metallica, no voy a dejar la barba como los de Metallica y el cabello como los de Metallica, voy a decir como Metallica. Es válido como un fan, pero cuando tú quieres enfocarte en la música, ser metal, tal vez hay algo más que se podría ver que no es la simple imitación, es el cover. O sea, cuando quieres hacer canciones, cuando quieres hacer covers, también está correcto, porque también es necesario. Pero cuando quieres tener esas ideas de, bueno, pero ¿cómo es esta canción? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué tuvo que vivir? ¿Cuáles fueron sus experiencias? Es allí donde se va a encontrar la respuesta al por eso salió esta canción, ¿no? Es como decir, ¿por qué yo soy woman? ¿No? ¿Qué tuvo que pasar para que él tuviera que escribir esa melodía? Todo lo que tuvo que pasar. Porque podemos copiar acordes, podemos hacer unas rimas iguales, pero no va a tener la esencia de realmente el proyecto, como lo que tú decías, lo que refleja la sociedad, y ese es el propósito que se va. Y digo, esto es para mi pareja. Y esto, aparte de tener una rima, aparte de tener una musical, planta la experiencia. Entonces, tú escuchas la canción y dices, excelente, impecable totalmente. Y esto es lo mismo que todo lo que es esencial, me parece que es invisible, que no está cotidiano, de vista. Verlo, identificarlo, y decir, yo no puedo usar esto. Pero cada quien tiene un estilo de hacer las cosas, cada quien tiene su forma de hacerlas, porque cada quien se desarrolla en un ambiente distinto. Estaba viendo también el diálogo que tuviste con Lucio Muñán y la arquitecta, en donde comentaban que muchas veces se hace arquitectura que es una copia, ¿no? O por lo menos si yo lo entendí, ¿no? De que las redes sociales hizo que se viralizara cierto estilo de arquitectura y hay muchas personas que desarrollan ese tipo de arquitectura cuando no, realmente no debería ser así. Yo creo que pues no tiene un valor arquitectónico si realizamos algo así. Ahí también me gustaría agregar que el mérito está en el proceso, como lo comentas. El hecho de que yo te pregunte que cuáles referentes tienes es no porque crea que sigues un estilo, sino por el hecho de los referentes que tenemos como persona o ejemplos componen a nuestro artista interior, ¿no? Al final del día, como tú lo mencionas, nos hace preguntarnos por qué hizo lo que hizo, cómo lo hizo, y esta serie de preguntas que al final del día nos nutren a nosotros, ¿no? Nutren nuestro proceso, ¿no? Y cuando tienes un propósito, pues viene justificado de estos artistas, porque creo que también al final del día no inventamos o no inventamos cosas nuevas, sino que complementamos cosas, o por lo menos si yo lo veo es muy difícil ya que hagamos cosas 100% nuevas, ¿no? No sé cómo tú veas esta parte. Sí, justamente lo que te decía que iba a complementar es eso que acabas de mencionar. Precisamente eso. Uno, el conocimiento de todas las áreas y las disciplinas es un conocimiento que se va heredando. Es como, no sé si has visto las imágenes de Google, donde dice, quisiera regresar al pasado, a las eras de la caverna, para decirles que ya hay, en el futuro hay electricidad, ¿no? Y ya como regresa, le preguntan, bueno, ¿y cómo se hace eso que tú dices que es la electricidad, ¿no? Y aquel dice, pues eso sí ya no sé, solo sé que había luz, ¿no? En el futuro. Bueno, es lo mismo. Todo lo que hacemos es conocimiento heredado durante siglos, siglos. Nosotros no sabemos quizás cómo ser en ese punto de cómo se hizo la luz eléctrica, pero ¿qué tal la manejamos como arquitectos, no? Entonces, todo lo que nosotros, conforme va pasando el tiempo, se va incrementando el conocimiento, se va haciendo más, van haciendo más cosas.
Estamos en un punto de la revolución industrial que es parte de sustentabilidad, turismo, domótica, todo lo que tenga que ver con el fácil. Y es aquí donde nosotros empezamos a entrar en esto del conocimiento. ¿No? Hay más cosas por explorar, se van a explorar tantas. Una de ellas también fue COVID. El COVID en la parte urbana y arquitectónica, pues a todos los agarró, pues, incluyéndome, esto, ¿qué vamos a hacer con los espacios? Hay que replantear las cosas. Y esto genera nuevo conocimiento para que los que están estudiando ahorita digamos, oigan, recuerden que hubo COVID, hubo una temporada en la que enfermos lo pasaron más de 15 días en una habitación, entonces habrá que diseñar quizás en una casa una habitación especial para que haya algún confinamiento que no sea que se la pueda pasar cómodo, que tenga todas las habilidades, y eso es nuevo conocimiento que se va tomando la experiencia también en la que en algún punto se sufrió estar en una habitación pequeña que dice, aquí no hay baño, tengo que utilizar el baño, tengo que hacer esto, tengo que salir y no tengo que estar los demás. Todo eso tiene que replantearse, porque sabemos que pasan las cosas. ¿Sí? Lo mismo pasa con los terremotos, se replantea y se genera más conocimiento. ¿No? ¿Cómo hacer para que dure más la estructura y no caigan las personas? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? Replantearse todo. Eso es lo que genera el conocimiento. Y eso es lo que al final de cuentas nos llega a nosotros y nosotros lo pasamos y de eso se trata. Con lo que mencionas sobre el estilo, es lo que te decía hace rato. Uno no puede llegar y replicar una canción que digas, esta canción de Imagine pegó y yo también voy a hacer una similar y va a pegar. No, es que no es así. Simplemente así no se genera arte. El arte se genera con más experiencias. Y la experiencia es individual. Hay experiencias colectivas, claro, pero de ti, cómo vas a tomar esa experiencia y en qué la vas a convertir. Porque tenemos la capacidad de transformar todo aquello que nos hace ser. Sea algo bueno o sea algo malo, tenemos la capacidad de tomarlo, transformarlo, porque eso sale de una forma u otra. Para algunos sale de una forma menos mejorada que otros, y de otros sale de una forma artística. Es que te va a pasar esto quizás, te entiendo, y espero que tú también sepas que no eres el único y no te sientas solo, ¿no? Más o menos eso es el arte. No estamos solos, nos acompañamos y nos sentimos. Te decía, si copiamos los mismos acordes, en esta época, nos ponemos a cantar Imagine, tal vez tratando de imitar la voz, pero no tengo el mismo corte de cabello, no tengo los mismos lentes, no toco de la misma manera el piano, no tengo el mismo piano, no voy a ser grabado con la misma cámara, con el grabado, ni con el mismo audio, ni nada, la canción no va a ser la misma. Estamos en otro contexto. Lo mismo pasa con una casa de Barragán. Queremos hacerlas, tanto es el icono de Barragán, lo queremos hacer por los colores históricos. Bueno, esta casa está en la Ciudad de México, pero yo la voy a hacer en este estado, un estado más caluroso, desértico. Aquí la voy a poner. Pero nos estamos replanteando realmente el análisis del siglo. Estamos diciendo, puedo copiar exactamente la casa y ponerla orientada como está y así, pero no sabemos si la orientación va a ser la misma. Empezando por el recorrido solar, por el recorrido de los vientos, por las humedades que pueda presentar, por el salitre, por no sé, la arena, por la tierra, por cualquier cosa que no va a funcionar de la misma manera. Esa casa funciona allí porque fue pensada para estar ahí, no fue pensada para trasladarlo a otro lugar. Ese es el error. Creo que he visto también, como tú dices, que lo replica, que es lo que decíamos en la charla, que simplemente es una réplica pensando que como ya funcionó, aquí va a funcionar. Cada sitio tiene su forma de proyectar. Esa arquitectura no puede replicarse, es decir, es lo mismo diseñar en el puerto de Veracruz a diseñar quizás, no sé, en el centro de Zacatecas. Es totalmente distinto. Las temperaturas son distintas. O sea, todo es distinto. Aunque digan, sí, pero el terreno es de 10 por 20, es igual. No es igual. Va a ser distinto totalmente.
allí se tienen que impregnar otras cosas. Se tiene que hacer una labor de investigación de cómo está actuando el terreno. ¿Qué es lo que pasa? El desarrollo social de ahí también. No hay que pasar por alto en un contexto social, en el entorno en el que va a vivir en esa casa, pero también sufre, sino que hay que ver la parte natural, hay que ver humana, que es el desarrollo social, el contexto, el entorno, las cuadras, la zona, cómo es, cómo se puede desarrollar allí. Todo eso no va a ser obligatorio, pero más replicable, hace pasarlo. Por eso mismo, pienso en su condición de las experiencias individuales. Graduando, hace rato se me olvidó decirlo, y bueno, hay también por ahí otros, graduando es uno de ellos. Graduando empezó a hacer arquitectura con base en sus experiencias. Las entradas de libros en concreto, todo aquello que él desarrolla, es en base a experiencias. Espectacular, que la viví, no es para vivir, y va a ser tan loable. Esta parte, pero me dice, bueno, yo también quiero hacer una iglesia de la luz, ¿no? Y me intentas hacer y dices, no me quedó igual. No te va a quedar igual. Porque es diferente una entrada de luz, tal vez en Italia, una entrada de luz en Ciudad de México. Son diferentes tipos de luz. Como se ve más espesa una entrada de luz, la otra como se esclarece más. Son distintos. Y ahí es donde, por ejemplo, Barragán aprovecha las entradas de luz que son esclarecimiento. Entonces se da un rayo de luz entre las sombras y ve directamente. El rayo obviamente se ve reflejado en la pared, pero que se vea como tal, en las fotos que luego en las iglesias se ven con el incienso, se ve cómo se atraviesan todos los rayos de luz. Italia, en las partes de Europa, es diferente. No va a funcionar. Una obra fue realizada en un lugar, en un tiempo determinado, por una persona con circunstancias diferentes a las nuestras, y adoptado diferentes experiencias, a lo que nosotros digamos, esto yo lo quiero también, lo pongo así. No, pues nada así. Pues también retomando un poquito todo ese tema, pues, y no solo dentro de la arquitectura, sino en todo en general con esta sociedad pues, de jóvenes de moda rápida, digamos, nos subimos a las tendencias, ¿no? A la ola. Y tal vez vayamos lejos, vamos lejos, llegamos lejos, pero no hay una forma. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que pues, ¿qué impacto va a tener? Ninguno, creo yo. O sea, y ningún beneficio tampoco, ni ningún aporte. Y pues, yo creo que como conclusión a ese tema, pues podríamos hablar con que, pues al final del día te estás autoengañando y no deja ningún aporte para la sociedad en cualquier rubro que hablemos, yo creo. Y bueno, también me gustaría, pues, ya para ir cerrando, preguntarte qué no puede faltar en tu proceso cuando estás diseñando, ya sea, no sé, tu libreta o tal vez una serie de preguntas que haces para resolver el tema o qué no puede faltar en tu proceso. Que es parte del proceso y es parte como mío, precisamente. Voy a coincidir con muchos, que a veces dibujo en la libreta, muchas veces no dibujo nada. Es decir, me la paso pensando la solución, todo el tiempo estoy pensando, así esté cocinando, así vaya al cine, así me vaya a andar bici, corriendo, así esté haciendo cualquier otra cosa, en la cabeza estoy maquinando el proyecto, dibujándolo, probabilidades, pensando cómo se puede armar, cómo podría ser, se empieza a hacer un tipo de dibujo que es dibujo mental, que también así lo considero en el libro de las esferas de la arquitectura, que dice que tú explicas quizás al cliente y el cliente puede decir, sí te entendí, pero esto lo he dibujado, ¿no? Pero tú ya lo tienes dibujado, tú ya lo ves y dices,
Ese es el proyecto que tengo. Lo mismo pasa con a veces dices, aquí me atoré, te lo dejas un ratito y te puedes hacer cualquier cosa y empiezas a pensar también en las soluciones. Bueno, ¿cómo lo continúo? ¿Cómo puede llevar congruencia? ¿Cómo puede llevar otras ramas en las cuales pueden dar un mensaje todavía más apoyante, más? Quizás para algunos es darse un espacio también tiempo para diseñar, para elaborar proyectos, y para otros es que yo trabajo así, ya cuando ya lo tengo en la cabeza resuelto, me llego y comienzo a escribir, ¿no? O comienzo a proyectar, o ya agarro la libreta y ya sé lo que voy a dibujar, porque ya lo tengo aquí. Hago mucho hincapié en esto, que el espacio se construye en el pensamiento, es así como yo he diseñado, construyendo primero en la cabeza. En la cabeza realizo los recorridos, las circulaciones, cómo se baja la escalera, como si estuviera dormido en tal habitación. ¿Qué pasaría si me sentiría seguro o inseguro si me entrara luz, cómo me entrara luz? Ya teniendo todos los análisis, parte de la investigación de esto que te había comentado, la percepción natural y social. Para otros es hacer dibujo, otro dibujo, más dibujos. Cada quien tiene un proceso. No hay como tal una rígida, porque cada quien genera sus experiencias y con base en ellas, pues es en las que se expresan y hacen contacto y clic con otras personas. Nosotros siempre identificamos otras y otras con un paso de eso, ¿no? Todo el tiempo me la paso en la cabeza pensando cómo voy a hacer y ya cuando llego a dibujar ya sé lo que tengo que dibujar. Y quizás, porque pasa, estás dibujando y dices, ya había algo mejor. Y comienzas a mejorar tu idea, ¿no? En la que sí es, en la escritura también. No puedes escribir un párrafo, quiere decir que ese párrafo ya está determinado, que debe ser así. Ese párrafo lo relees y dices, puedo meter otras palabras, le puedo quitar una coma, puedo agregar un punto y seguido. Y empiezas a nutrir ese párrafo, porque es una idea. Lo mismo en la escritura. Estás plasmándolo, y de repente lo dejas, al otro día lo ves y dices, quizás esto iría mejor. Y sí, se van abriendo más posibilidades. Y ya cuando lo tienes terminado, tu proyecto, lo vuelves a dar otra leída, o lo vuelves a otra repasada arquitectónica. Ves que hay cosas por afinar. Y esta parte es lo que no debe verlo como no avance. Es a lo que quiero llegar. Es que quizás no soy tan bueno en esto. Quiero que entiendan que esto es un ir y venir. También hay que saber cortar cuando se tiene que cortar. Porque, como todo arte, puede ser perfeccionado siempre. Entonces, hay un punto en el que deben dedicar a decir, aquí es donde me encuentro bien, aquí es donde me identifico con lo que estoy haciendo, me siento pleno en esta parte, es lo que voy a hacer. No pensar en es que le doy y trabajo y al final de cuentas no tengo resultados de lo que hago, no me está gustando. No, es un proceso, es poco a poco, poco a poco y saber contarme para decir eso es lo que es. Sí, claro, muchas gracias. Es muy interesante, en verdad, escuchar tu experiencia, tus palabras y que nos compartas de cómo es tu proceso. La verdad, eso es un proyecto que me gusta porque precisamente se ven cómo cada arquitecto, cada artista tiene sus creencias y eso se traduce a sus procesos al final del día. Ya para ir cerrando, me gustaría invitarlos a que escuchen, a que compren el libro de Las Esferas de la Arquitectura y también Semillas para Tierra Fértil. Compártenos, Jonathan, tus redes sociales para poder visitar tu trabajo. ¿Cuál es tu cuenta? Sí, gracias. Es J-Espinosa Bernal, ese es mi Instagram. Y en Facebook estoy como Jonathan Espinosa Bernal, es una página abierta y subo constantemente frases, que de eso es Semillas para Tierra Fértil, es un poco más ajeno a la arquitectura, es más algo para
pues, para tu día a día, mi día a día, que cualquiera nos acompañe, quizás es una frase de las que están, son más de 300 frases, puedan hacer pues la diferencia y a lo largo del día, si estás pasando un día feliz, un día privado, un día que necesitas tener escuchando, es un libro prácticamente así que cada palabra pueda florecer en ti, por eso es que las semillas son las palabras y el corazón es tierra fértil. Esa es una de las frases donde nace el título y prácticamente todo lo que decimos lo adoptamos y crece en nuestro corazón. Y es allí donde este sé que cada persona pueda sentirse acompañado, volver a hacer hincapié es para todo público, no es igual de las esferas, aunque diga arquitectura, pues obviamente eso puede llegar a segmentar al público, pero es igual para todas las personas que están interesadas en saber qué es lo que habitan, esperan de la arquitectura, como clientes también pueden decir, es que el libro dice esto y no me estás entregando esto, ¿no? El análisis, entonces hace que pueda exigirle más al arquitecto, todo gusto y claro que con todo derecho también. Y pues, Gerardo, agradecerte por el espacio, por la confianza, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto, por aceptar la invitación, por tu tiempo. Y pues nada, como lo mencionas, esperamos haber dejado con este episodio una semilla en ustedes para que vayan a buscar más sobre el arquitecto Jonathan. La verdad se me hace muy padre, muy interesante y un gran ejemplo a seguir. Te agradezco, arquitecto. Este fue Creativar, su podcast favorito de creatividad en arquitectura. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye. Chao. Saludos.